ya bajando a la realidad, tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenos días. Yo creo que es un tema que te toca muy de cerca, ¿eh? Estamos hablando por una parte de cámaras, por otra parte de protección a la imagen. Sí, además nuestro trabajo se circunscribe básicamente precisamente en el tema de elaborar dictámenes periciales con respecto a la legalidad de esa extracción de datos y bueno, es un tema recurrente en nuestro trabajo. Bueno, vamos a escuchar también a nuestro juez, a José Manuel Estebanez, al que le hemos hecho una pregunta precisamente relacionada con estos temas. Bueno, ¿qué te parece, Gabriel? Estamos alineados con lo que dice precisamente la jurisprudencia, ¿no? Claro, sí, además la jurisprudencia ha ampliado esos supuestos que la ley no contemplaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cámaras ocultas, hay muchísimas preguntas que nos hacen sobre todo este tema, el tema del consentimiento, en fin, siempre hay muchas interrogantes siempre que se saca una ley, sobre todo a partir del 2018 que se ha cambiado. Fíjate, cambiando un poquito el paso, cámaras ocultas, o por lo menos que te oculten que estás grabando. Le preguntamos también al juez, a José Manuel Estebanez, aquello de que ¿qué ocurre cuando, bueno, la pregunta la hacen los oyentes, pero lo escúchenla, ¿qué ocurre cuando no sabes que te están grabando en una reunión privada, por ejemplo? Bueno, y volvemos otra vez al escenario de la empresa, del puesto de trabajo. Está claro que las facultades del empresario no pueden reducir a cero la vida social privada en el puesto de trabajo. Bien, lo siguiente que nos vamos a preguntar es hasta qué punto la supervisión debe tener límites, ¿no? Primero, ya saben, tiene que haber razones para que haya motivos para que se puedan adoptar esas medidas que son claramente invasivas y, por supuesto, también tenemos que buscar métodos, como decíamos, lo menos intrusivos. Así que podemos hacer una especie de test, una especie de chequeo, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión donde por una parte pensamos eso, si hay razones concretas para adoptar esas medidas de vigilancia con cámaras. En segundo lugar, que hay que hacer el ejercicio de saber si existen soluciones más sencillas, menos intrusivas, como decía, y en tercer lugar, si se puede haber accedido a esas comunicaciones sin el conocimiento del trabajador. Serían nuestras conclusiones. ¿Qué tal te parece, Gabriel? Me parece estupendo, además que, como digo, hay muchas preguntas que nos hacen, por ejemplo, si el empleado puede acceder a esas imágenes también. Tenemos que decir que no, realmente hay que rehuir de esas consignas que muchas veces dice el empresario. Es que he visto en Amazon esa cámara wifi y tengo un cuñado que me la puede instalar. Digo, no. Cuidado. Tienes que ir a empresas especializadas para que precisamente externalizar un poquito ese riesgo y al mismo tiempo pueden asesorar con respecto al tema del acceso, que evidentemente ningún empleado ni ninguna persona que no está autorizado puede hacer esas imágenes. Capítulo especial vamos a dedicar hoy a la actualidad con el tema de las VPN. El otro día, estos días estábamos hablando por nuestros WhatsApp y demás, sí. Gabriel, acerca de alertándonos y yo qué sé, estando sorprendidos precisamente porque lo que es el trabajo presencial, o mejor dicho, no presencial, no siempre va acompañado por parte de la empresa o de la administración, del empleador en definitiva, de recursos suficientes. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Cuéntanos qué ha ocurrido. Bueno, voy a iniciar, ya que hablas de WhatsApp, voy a aprovechar el momento para pedirte disculpas públicamente del abuso que hago de WhatsApp contigo, porque es un lujo tener así a un jurista de cabecera al que le puedes preguntar. Nada, y a veces el lujo es mío también. Abuso un poquito, ¿no? De ese tema. Pero sí, efectivamente, lo que hemos podido constatar a través de los propios funcionarios que hemos estado preguntando a ver cómo trabajan, cómo qué ha pasado con el tema del hackeo a la agencia tributaria del pasado miércoles, ¿no? Por la cual se suspendió todo el teletrabajo por parte de la agencia tributaria. Y claro, nosotros estamos preocupados, ¿no? Porque efectivamente ahora se acerca el trimestre en el cual tenemos que hacer la declaración de la renta, IVA y demás, y nuestros datos están pululando por ahí y estamos muy preocupados. Entonces, realmente, Arcadio, la información es que nos han dado los funcionarios es bastante preocupante en el sentido que no utilizan, como digo, como tú bien apuntas, la VPN. La VPN es la red privada virtual, que es cierto que la administración dota en algunos supuestos del equipo y el software necesario también bastante limitado, pero no les orienta en cuanto a la utilización de ese dispositivo dentro de una red segura. Lo que hablábamos hace unas semanas del Ministerio de Defensa, que también se estaba brindando información confidencial en redes no seguras. ¿Qué es esto de red no segura? Una red privada virtual lo que hace es encriptar de punto a punto, es decir, desde el ordenador del cliente al servidor principal. Destino, sí. Exacto, está completamente encriptado. Es decir, que aunque te hackeen
hackeen, te penetren en la red y un ciberdelincuente pueda acceder a esa conexión, no va a haber nada, va a acceder nada más que a ruido, porque la encriptación funciona, es muy sólida, funciona momentáneamente y temporalmente y asegura la conexión únicamente entre esos dos puntos. Por lo tanto, hablamos de comunicación no solo hay que facilitar un ordenador, suponiendo que te lo faciliten en muchos casos, sino además también el método de comunicarse para que sea seguro. Ese es el fallo que estamos viendo. Oye, los TPVs, ¿qué ha ocurrido en materia de TPVs? Pues hablamos de aquí lo traemos precisamente por la estafa, por el delito que supone ese tipo de Sí, es un malware que se llama Prilex, que es un viejo conocido ya del año 2016, es un malware brasileño que logró penetrar en muchos cajeros automáticos, una estafa brutal que ocurrió en el año 2016, ha ido evolucionando y ciertamente Kaspersky Labs, esta empresa de ciberseguridad, ha captado 3 nuevas variantes muy recientes que son capaces de inhabilitar el sistema de pago inalámbrico con objeto, por ejemplo, cuando tenemos el terminal TPV, de que no funciona el terminal el NFC, el Near Field Communication, que es el sistema de contactless, digamos, para que poder tener que utilizar la tarjeta e introducirla físicamente en el terminal. O sea que en la práctica vamos al establecimiento, aquello que decimos que vamos a pagar con el teléfono, con lo que fuera, no funciona el sistema sin contacto. Claro. Y a partir de ese momento, ¿qué? A partir de ese momento sale el terminal infectado, únicamente en el terminal infectado sale un cartelito que dice imposible la comunicación inalámbrica, introduzca su tarjeta. Ese cartel denota es el indicativo de que está infectado el terminal, porque en un terminal no infectado no aparece ese cartel. Sencillamente dice comunicación no establecida y punto, ¿no? Gabriel, y ya que hemos hablado hoy del puesto de trabajo y de la protección, hay una cosa que se llama el Bossware. Cuéntanos en qué consiste esa alternativa, porque hemos dicho que, ya acabamos de decir que si hay métodos, digamos, menos invasivos, menos intrusivos, hay que utilizarlos antes que la cámara, que parece que capta todo, ¿no? Está muy conectado con lo que estábamos hablando, el tema de la videovigilancia, también el Bossware, pues ese software, Boss viene de jefe, claro. Jefe en inglés, Sí, son ese software que controla la productividad de los trabajadores. Me acuerdo ahora de un informe de la Comisión Europea que dice que no por mucho vigilar a los trabajadores, eso se eleva la productividad. Al contrario, al contrario, tiene un efecto muy contraproducente. Paralizante, ¿no? Te puedes sentir ahí intimidado demasiado. Sí, cohibido y inmediatamente esa vigilancia te hace buscar otros trabajos. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Básicamente están intentando ese Bossware ahora mismo dar incluso puntos de productividad extra como incentivos y complementos y demás en cuanto a las horas producidas, pero bueno, como el mismo tema de la videovigilancia, hace falta realmente informar al trabajador que está siendo vigilado por este tipo de software. Tendríamos que hablar también de la vulneración de la directiva al transponerse precisamente esa directiva sobre informantes, whistleblowers, que se dice en inglés, o chivatos, para que nos entendamos fácilmente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Son noticias que son prácticamente de hoy. Exactamente, de ahora mismo, de estos pasados días, la directiva, la de whistleblowing que tú dices precisamente, que fue traspuesta por el Parlamento español, por la Ley 2/2023 del pasado 20 de febrero, publicada en el BOE al siguiente día, el 21 de febrero, y ha sido mal traspuesta en el sentido que en la cuestión de las informaciones del canal de denuncias que deben poseer la administración pública, dice la Comisión Europea en esta comunicación que España lo ha hecho mal, ha traspuesto mal la directiva porque no externaliza de la administración pública esa responsabilidad, sino que mantiene la competencia dentro del Ministerio de Justicia, dentro de una autoridad que está nombrada por el propio Ministerio de Justicia, entonces dice que en ese aspecto hay un incumplimiento muy grave de la directiva original. Está claro que nuestro legislador últimamente no tiene las pilas puestas, ¿eh? Está un poco despistado. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una ponencia de Antonio del Moral, el magistrado del Tribunal Supremo, y se quejaba de eso, que hacen que el Tribunal Supremo está haciendo de legislador, ¿no? Y que ya directamente los propios en el Congreso dicen, bueno, ya nos pondrán las pilas en el Tribunal Supremo, y que dicen que eso no son
son formas, claro, evidentemente. claro. Porque además esa justicia reparadora no es lo más conveniente, aunque tiene que estar ahí como un, digamos, mecanismo de cierre, ¿no? Del Estado de Derecho, pero evidentemente las leyes deberían de por sí solo ser suficientemente, técnicamente, suficientemente, digamos, solventes. Lo dice más la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia, en el punto 6, recuerdo que tienen que ser entendibles también para el público, ¿no? Gabriel, me está entrando una pregunta, me dice, gracias por todo, dice, pero no me queda bien claro en muchos sentidos, y no es solo relacionado con el puesto de trabajo, en qué consiste precisamente la, vamos a ver, en qué consiste precisamente el concepto de la imagen de la protección de datos. Es decir, ¿en qué consiste? Entonces, yo creo que tenemos que decirle a Sonia, en este caso, que cualquier información... Cualquier información que tienda a la identificación. Sobre una persona física, identificada, identificable, cuya identidad pueda directa o indirectamente, como estás haciendo tú, estás hablando de nombres, de números, de cualquier cosa que identifique. Matrículas cualquier también. Tipo de dato de localización, identificadores en línea, movimientos, aspectos físicos, fisiológicos, genéticos, yo qué sé, culturales. Datos biométricos, psicológicos, perdón. Características conductuales, cuidado, que permitan identificar a una persona. Todo eso, más allá, por supuesto, de la imagen de la cara o de las huellas dactilares, constituye el dato personal y, por lo tanto, hay que protegerlo. O sea que, Sonia, ahí lo tienes bien claro. Es mucho más extenso el concepto que el que habitualmente tenemos en cabeza. Gabriel, has mencionado precisamente el tema de la directiva de chivatos y demás, y yo creo que hoy, hablando de ese tema y demás, hay un tema que es de actualidad, es precisamente el denominado caso mediador, ¿no? Es un caso que quizás debiéramos de atacarlo también por otra vía, por la vía precisamente de la ausencia que existe en España de una, no sé si legislación o regulación, seguramente las dos cosas, lo suficientemente desarrollada en materia de los conflictos de intereses, en materia de los grupos de interés, en definitiva, la transparencia que debe existir en las relaciones entre administración, en el sentido amplio, el sector público es amplísimo, el gobierno, las administraciones públicas, las comunidades autónomas, fundaciones, mutuas, consorcios, empresas públicas, y no paramos aquí, podríamos seguir diciendo esas relaciones precisamente con respecto a los particulares, que evidentemente en este caso parece, presuntamente, que no ha seguido las reglas, ¿no te parece? Claro, es que la presión de los lobbies es muy importante, lo notamos incluso a nivel europeo, ¿no? Y en el caso mediador, además, ha sido muy esperpéntico el modo en que lo hemos sabido, ¿no? Que es un consejero que compartía una de las tarjetas y había esos cargos en burdeles y demás, y la mujer de uno de los fue el que la amenaza, o denuncias esto o me divorcio, ¿no? O sea que incluso hasta el vector, digamos, de denuncia es bastante esperpéntico en este tema, ¿no? Por eso es tan importante la directiva europea y que se conecte con el tema de los lobbies, que precisamente el gobierno lo quiere regular, ¿no? Vamos a ver, gobierno, en la anterior legislatura no hubo ocasión precisamente de que prosperase una iniciativa del Partido Popular que precisamente hablaba de esto. Luego, el programa político del Partido Socialista sí que hablaba de este tipo de soluciones, incluso hablaba de una solución un poquito más 360 grados, si me permites que lo diga. Hablaba de acciones relacionadas con el reglamento del Congreso de los Diputados, hablaba también de algún registro correspondiente, de transparencia y de que quede bien claro no solo con quién se trata, sino para qué asuntos y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego hemos visto que ya con el gobierno actual hemos visto dos acciones. Por una parte, yo creo que el Ministerio de Política Territorial, con Iceta al frente, sacó incluso, lo comentamos en su momento, sacó a consulta un anteproyecto de ley precisamente que hablaba sobre esta materia. Aquello quedó no sé dónde. Lo cierto es que con posterioridad me consta que en estos momentos se está trabajando otro anteproyecto distinto. En este caso, quien lidera el tema es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y en estos momentos se puede decir que la casa está por barrer, es decir, que no hay, digamos, desde el punto de vista regulatorio, nada que establezca ese tipo de medidas, salvo en algún sentido en Cataluña hay alguna iniciativa y
Y también es verdad que desde Europa hay iniciativas, pero que en absoluto hablan de obligatoriedad de registrarse precisamente los lobbies, ¿no? Claro. Y tenemos una deficiencia importante. Mira, ya que estamos hablando de actualidad, ¿sí? De un mensaje de esta misma mañana de Google, que es uno de los lobbies que siempre hablamos de las Big Tech, ¿verdad? Sí, y que siempre está con este tema de los datos, claro. En ese tira y afloja con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo y también con Ursula von der Leyen. Pues este es un mensaje de Google de esta misma mañana que dice que me va a trasladar la cuenta de Google de España a Estados Unidos. Entonces, a mí se me disparan ahora mismo todas las alarmas, claro, o sea, si se traslada a Estados Unidos, claro, este es el tema. Claro. No tiene consentimiento y además, ¿y por qué a Estados Unidos? Yo no vivo en Estados Unidos. Y es que, mira, te lo quiero enseñar para que veas que realmente el país asociado a tu cuenta cambiará en un plazo de 30 días de España a Estados Unidos. Bueno, yo me pregunto, ¿y esto? Y esto, dos cosas. En primer lugar, ¿lo harán, no lo harán? Transgredirán los derechos que fueran, pero por otra parte yo me preguntaría, y es una pena, has dicho un nombre, has dicho una marca, pero bueno, como si no lo hubiéramos dicho, es decir, ¿sabe la empresa realmente a qué se expone con este tipo de actuaciones? Ahí es donde entramos en lo que es el ejercer una influencia correcta, en lo que es el nacimiento de las normas, en lo que es la relación con la administración, etcétera, etcétera. Al final, en un Estado de Derecho y en una democracia, lo que está bien claro, clarísimo, es que el ejercicio de la influencia está permitido. Lo que pasa es que hay que seguir las reglas. El problema aquí es que las reglas no están diseñadas como para tal, solo están, como siempre, en los extremos. Eso que decía el magistrado que apuntabas, claro, que al final acaba en la justicia y si llega un momento Tribunal Supremo y no sé dónde, incluso más lejos todavía, precisamente definiendo lo que es, pero ese no es el formato. El formato sería que tuviéramos las reglas con detalle y que por lo tanto no tuviéramos que recurrir a esas cosas. Además hay un tema importante, fíjate, y es el concepto que se tiene desde, fíjate, ahora se cumplen 50 años del primero de los manifiestos de Davos. Ojo, es decir, en el último de los manifiestos precisamente se confirma ese concepto de que la empresa tiene una función social, de que hay misiones más allá de lo que es el enriquecimiento económico de la empresa, y esto incluye también las relaciones con su entorno. Ahí es donde tenemos que apuntar cuando los grupos de influencia deben seguir las reglas y respetar, pues precisamente los gobiernos, como los gobiernos debieran respetarlos también a ellos, ¿no? ¿No te parece? Sí, la función social y sobre todo eso de no saltarse la legalidad. Por eso pongo este mensaje, porque es muy probablemente que quiera en este caso la compañía saltarse estas leyes de protección, ¿no? Europeas que tenemos tan bien, que realmente hay que felicitarnos porque sí que son estrictas, las leyes de protección de datos en Europa van a la vanguardia en el mundo, ¿no? Y entonces esa es la pregunta, oye, ¿no querrán saltarse este nivel de protección? Pues esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Bueno, quiero cerrar, no quiero que nos vayamos, estamos casi cerrando, sin tener mención precisamente a que los vigilados trabajadores, evidentemente, volvemos al tema del principio, tienen el derecho también de oponerse, llegado el momento, y de impugnar la autenticidad de esas grabaciones cuando son utilizadas precisamente, por ejemplo, a efectos de juicios en un juzgado como medio de prueba, ¿no? Yo tengo un caso ahora mismo de una empresa de biotecnología que se ha utilizado estas informaciones, incluso estas grabaciones, y se han alterado, se han modificado maliciosamente con inteligencia artificial. Hablamos de la inteligencia artificial, que es supuestos típicos donde al final se puede dar la nulidad de las actuaciones, porque hay que tener bien claro que un tratamiento aparte merece precisamente los casos donde se capta a un trabajador en comisión flagrante de un acto ilícito, y capítulo aparte también todo lo que se puede hacer ilícito por parte del empleador en las zonas de esparcimiento, de relajación, de comida, de descanso, vestuarios, por ejemplo, donde evidentemente está prohibido la colocación de esas cámaras. Y tampoco el audio, perdón, no se puede grabar el audio, salvo en específicamente, por ejemplo, al lado de una bóveda, por si acaso hay que captar el sonido de butrón y demás. En estos casos excepcionales sí. Gabriel Araujo, nuestro perito forense de referencia en materia ciber y tema informático, muchas gracias por tu visita. Encantado. Les esperamos el próximo lunes, el próximo domingo también, a la hora de siempre, en Ventaja Legal.